Bueno, veamos ahora las llamadas por Dilta y operaciones lógicas. Es natural que piense en operaciones lógicas, puesto que está pensando en un método sistemático y científico, ¿no? En ese sentido, es que hay que entender que son operaciones lógicas. Tenemos cuatro operaciones lógicas: inducción, análisis, construcción y comparación. Esto está en las últimas páginas, las últimas dos páginas prácticamente del pequeño artículo que se llama Comprensión y Hermenéutica. Y antes de pasar a explicar el primer paso, me gustaría señalar que en la presentación de PowerPoint, en donde puede verse la aplicación del método del caso del cuadro de Gustave Courbet, lo primero que hay que destacar es que estoy partiendo en ese caso de una obra en particular, digamos que estoy intentando entender ese cuadro en particular, y ahí es en donde voy a aplicar el método. Por eso es que es importante que al momento de descubrir cuáles son los pasos de la inducción, uno se restrinja al objeto que está tratando de interpretar. No estamos tomando como punto de partida la vida entera de Courbet o toda su obra, sino que pues por algún lugar le entramos y hay que hacer de cuenta que al estar frente a un cuadro, estamos igual como frente a una novela. Y no importa que parezca sencillo, como es posible profundizar mucho en el significado, tanto de una obra literaria como de una obra pictórica, pues hay que asumir que aunque uno pueda mirarla de un solo vistazo toda entera y que el objeto de análisis parezca una entidad obvia, como en este caso es como muy obvio para cualquiera cuál es el tema del cuadro que estoy analizando en la presentación de PowerPoint, donde se aplica el método de Dilthey. Eso no significa que lo que estoy viendo sea fácil de comprender. No porque pueda identificar lo que hay ahí en la representación figurativa, eso significa que ya sé qué quiere decir la obra. Apenas estoy identificando, como cuando me doy cuenta de que esa cosa puesta sobre la mesa es un libro y que ese libro es una novela o un libro de poesía o un tratado científico. Si no tengo eso de inicio, pues ni siquiera sé delante de qué cosa estoy. Eso es fundamental, que quede claro que el punto de partida es comprender un solo objeto, y eso nos va a obligar a ampliar nuestras miras sobre la comprensión de la cosa, eliminando, por supuesto, de entrada nuestros prejuicios de esto es fácil de entender, cualquiera lo ve porque es un objeto conocido, pero eso no significa que sea fácil saber qué quiere decir, ¿no? Bueno, eso es fundamental para que se entienda pues que la aplicación del método tiene como punto de partida una obra de arte, no un corpus. Entonces, lo primero que exige Dilthey es el análisis de la estructura de la vida psíquica. Voy a llevar a cabo una inducción, es decir, voy a comenzar por lo particular para llegar a una generalidad, teniendo como punto de partida esta cosa particular, la obra pictórica en el caso de Courbet o la obra literaria que quiera trabajar, y voy a ver cómo eso conecta con la vida del autor. Por eso es que cuando puse en este primer punto en una de las láminas de PowerPoint la estructura de la vida psíquica, solo elegí los datos fundamentales que me parecieron que estaban más ligados con um, el objeto analizado, pues, ¿no? Es decir, no me ocupé de toda la vida de Courbet para saber qué significa el cuadro del origen del mundo. No es necesario saber en dónde nació, ni qué estudió, ni no sé. Hay muchos datos que quizás no sean necesarios, pero hay otros que pueden resultar fundamentales. Por ejemplo, si antes de pintar ese cuadro hizo otros parecidos o con el mismo tema o con un tratamiento igual, es decir, que haya sido igual retador, escandaloso, crítico, problemático. Bueno, voy a recoger esas obras, voy a ver cuándo fueron pintadas, qué tan próximas están a la pieza que estoy trabajando, y así es como voy a armar el análisis de la biografía del artista que interesa para la comprensión del cuadro.
porque en este momento no quiero saber, no necesito hacer eso, enterarme de toda la vida de Courbet, eso no es necesario, sino que usando como, por decir así, foco, ¿no? A la pieza que voy a tratar de comprender, veo todo lo que esté lo más cerca posible conectada para eh, ver cómo ha influido eso, esas acciones de la vida del artista en la producción de la obra. No toda pues la vida es necesario estudiarla al inicio, ¿no? Cuando comenzamos por una obra, analizamos lo que está próximo para entenderla lo mejor posible. De ahí sale la estructura de la vida psíquica, es decir, los eventos de la vida del artista que pueden ser importantes para comprender el contenido que ha elegido representar en la obra. El segundo paso es la teoría del lenguaje, eso ya ha quedado bien asentado por toda la tradición hermenéutica. Hay que tener muy clara la gramática en el sentido genérico de gramática como el sistema de las reglas de composición de los signos, cómo hay que organizarlos para producir sentido. Por supuesto, también eso implica a la sintaxis, pero la gramática es fundamental, ¿no? Por ejemplo, preguntaban en una sesión si el hecho de que en una pintura la mano del personaje representado aparezca en la rodilla y en otra pintura aparezca el personaje con los brazos juntos entrelazados, ¿podría leerse como lo mismo? Pues obviamente no, porque no es lo mismo que hacer esto que, no sé, hacer esto y representarte gráficamente haciendo eso. Cada uno de los gestos significa una cosa diferente y es una elección específica que el artista haya escogido una forma específica de representación de cada cosa y cada elemento de la pieza pues debe ser leído como, como un signo gramatical, ¿no? Así como no puede uno brincarse una coma, un punto, un acento, porque significaría cosas muy distintas. Así igual no se puede presumir que una mano, un pie, un ojo, solo por ser una mano, un pie o un ojo, signifiquen lo mismo en cualquier pintura. Parece que sí, pero en realidad no, precisamente porque el artista toma decisiones muy específicas acerca de la representación. Si quiere que el ojo se vea grande, si quiere que se vea la pupila, si quiere que se vea nitidez o claridad en la mirada, etcétera, va a decirnos cosas bien distintas en el conjunto de la representación. Y por supuesto, hay que saber leer, ¿no? Si no sabes identificar cada pequeño detalle de la representación, o si como artista no sabes representar adecuadamente el gesto que quieres, pues se dan los errores gramaticales que conducen a errores sintácticos que conducen a las malas interpretaciones, ¿no? Entonces, si no eres bueno para leer, no vas a poder entender. Y eso pasa incluso cuando hablamos de textos, ¿no? Yo puedo pedirle a una persona que lea y lo más seguro es que su primera lectura sea simplemente la identificación de los signos. Y si yo le pregunto, a ver, ahora explícame ese pasaje, le va a costar trabajo, porque no es lo mismo que te pidan que leas en voz alta a que te concentres en el contenido y trates de entender qué quiere decir. Solo después podrían pedirnos realmente que leamos un pasaje, ¿no? Para poder decir, si lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo, sé qué quiere decir, y no simplemente leer los signos como una máquina, ¿no? Eso no funciona. Um, y de ahí va a salir el estilo, ya platicamos un poco en esas decisiones que toman los artistas, pues se va construyendo una forma personal de lenguaje, sea visual, sea escrito, sea oral, sea musical, pero hay un lenguaje, es decir, hay una elección de terminología, hay una elección de sonidos, hay una elección de palabras, etcétera, que son decisiones especiales que toma cada artista para decir cosas o para decir las cosas de la manera que le parece a él más adecuado según la idea general que tenga que quiere transmitirnos. Uh, hay significaciones indeterminadas, en toda lectura hay siempre significaciones indeterminadas y estos son los huecos, las oscuridades, las confusiones, las cosas que uno no entiende cuando va leyendo desde palabras o signos diacríticos hasta oraciones completas o párrafos o capítulos que uno no entiende bien y tiene que regresar a leer o tiene que echar mano de lo que llama Kirilta y la comprensión de lo singular, es decir, ir paso por paso, ¿no? Quizás un capítulo entero no se pueda comprender, vayamos página por página,
tratando de entender lo que nos está queriendo decir el artista o el autor. En ese sentido es que hay que ir paso por paso y de ahí se genera la inducción. Por eso comenzamos de lo particular a lo general. Pero ese solo es el primer paso.